Buenas tardes. Buenas tardes, doutor. Buenas tardes, doctor. Hola, estar en un minuto. ¿Logran ver la clase de hoy? Hepatitis viral. Sí, doutor. Ya voy entonces a poner para grabar. Muy bien, ya tenemos 26 en el grupo, así que vamos a comenzar. Están viendo bien el tema, ¿no? Hepatitis viral. Sí, estamos mirando bien. Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo órgano dentro de lo que es la gastroenterología, que es el hígado. Y dentro del hígado, una de las patologías más comunes, más frecuentes y más importantes son las hepatitis. Y dentro de las hepatitis vamos a tratar unas de ellas, que son las hepatitis virales. Y es importante que nosotros sepamos que no solamente existen hepatitis producidas por virus, también existen hepatitis por ingesta de bebidas alcohólicas, que son las hepatitis alcohólicas. Existen hepatitis por contacto con sustancias tóxicas, como pueden ser detergentes, insecticidas, y son hepatitis tóxicas. Hay algunas hepatitis también producidas por la ingesta de algún alimento. Entonces son hepatitis de origen alimenticio. Y existen hepatitis producidas también por ingesta de medicamentos. Hay algunos medicamentos que uno los toma con fines benéficos y que nos llevan a producir un cuadro de hepatitis aguda. Y hay otros tipos de hepatitis producidas por otros factores, como los factores inmunológicos, y tenemos las hepatitis autoinmunes. Entonces existen inclusive hepatitis de origen desconocido, que uno estudia todos los probables factores etiológicos y que no encuentra la causa. Pero las hepatitis más importantes desde el punto de vista de su frecuencia son las hepatitis virales. Y dentro de los virus productores de hepatitis, tenemos que ver que hay virus que son los frecuentes y virus infrecuentes productores de hepatitis. Dentro de los virus frecuentes está el virus A, el B, el C, el D,
y el E, que no se ve en nuestra área geográfica, pero que existe en otras partes del mundo. Entonces, de la A a la E, A, B, C, D, E, son los virus hasta el momento conocidos. Pero existen otros virus que no son tan frecuentes y que no son los que vamos a tocar en esta clase, pero que es bueno que sepan que existen otros virus, no los que estamos viendo en este momento, que también son productores de hepatitis. Entonces, las hepatitis las dividimos en dos grandes grupos de acuerdo a el tiempo de su evolución: hepatitis agudas y hepatitis crónicas. Y como es lógico, siempre comenzamos con la hepatitis aguda, como en cualquier otra enfermedad. Y vamos a ver que la hepatitis viral aguda es una enfermedad infecciosa porque es producida por un virus que afecta al hígado y causado por diferentes virus, hemos dicho A, B, C, D y E, y caracterizada por una necrosis hepatocelular y un proceso inflamatorio. Y que las hepatitis agudas es un cuadro conocido desde hace muchísimo tiempo. Ya Hipócrates hablaba de hepatitis. Se supone que son la gran mayoría benignas. Ya vamos a ver cuáles son benignas y cuáles son malignas, o cuáles son menos patógenas y cuáles son más patógenas, y que generalmente una hepatitis aguda debe durar 4 semanas. Que a veces las hepatitis agudas pueden evolucionar a un estadio grave. No estamos hablando de una hepatitis crónica todavía, sino una hepatitis aguda que tiene una evolución mala. Y ahí entra en juego otra clase que son las hepatitis fulminantes, ¿sí? O insuficiencias hepáticas agudas. Y que eso puede llevar inclusive a la muerte del paciente. Pero es tema de otra clase. Pero que también hay algunas hepatitis que evolucionan a la cronicidad y que vamos a ver posteriormente. Y los virus que nosotros estudiamos es el virus A, el B, el C, el D y el E. Ahí en la diapositiva aparece F y G, pero F y G son virus todavía no vistos. O sea, se supone que en un futuro si aparece otro virus de este tipo, se le va a dar como denominación F, y si aparece otro, va a ir la G, etc. Pero existen, aparte de estos virus, existen otros virus que también son productores de hepatitis, como el citomegalovirus, el Coxsackie, el Epstein-Barr, el virus de la fiebre amarilla, el virus de la fiebre hemorrágica y el virus del herpes. Son virus productores también de hepatitis. Entonces hay que tener en cuenta que existen virus comunes que le llamamos hepatotropos, como el A, el B, el C y el D, y virus poco frecuentes que le llamamos no hepatotropos, ¿sí? Y que esos no hepatotropos no los vamos a tocar en esta clase. Entonces tenemos los virus hepatotropos y los virus no hepatotropos. Comenzando con los virus, el virus A es un virus muy frecuente, propio en los países en vía de desarrollo. Generalmente se producen anticuerpos de hasta un 100% de los casos y tiene tendencia a dar más en los niños que en los adultos. ¿Por qué motivo? Porque son virus adquiridos a través de la ingesta de alimentos o de aguas contaminadas, y muchas veces los niños con sus defensas un poquito más bajas que la de los adultos están más propensos a adquirir estos virus. Son el virus A. Después viene el virus B. El virus B ya es por transmisión vía
sanguínea principalmente, y cuando hablamos de vía sanguínea, hablamos siempre que nos pongamos en contacto con sangre, puede ser directamente con la sangre, puede ser transfusiones de sangre, puede ser a través del parto, de la transmisión materno-fetal, o puede ser con algún medicamento que fue hecho en base a sangre, como los medicamentos que tenemos nosotros de cierto tipo para tratamiento de algunas enfermedades, donde también se utilizan alguna parte de sangre. Y lógicamente que tenemos el contagio a través de instrumental quirúrgico, instrumental odontológico, jeringas, acupuntura, tatuaje y cualquier instrumental que haya estado en contacto con sangre y que no haya sido esterilizado adecuadamente. El virus C tiene la misma forma de transmisión a través de contacto con sangre o derivados de la sangre, y tenemos el virus D. El virus D es un virus que conocemos como un virus incompleto. ¿Y por qué el virus D lo conocemos como un virus incompleto? Porque el virus D es un virus que no vive solo. El virus D, que antes le decían Delta, ahora le llamamos virus D, es un virus que no vive solo, necesita de la presencia del virus de la hepatitis B para estar presente. Entonces nunca vamos a encontrar una hepatitis D solita, siempre va a ser una hepatitis D combinada con una hepatitis B. Como ustedes ven en esta tabla, la tasa de prevalencia y distribución del virus de la hepatitis A se da principalmente en aquellos países menos desarrollados. Ustedes ven en la tabla Centroamérica, Suramérica, ven África, parte de los países asiáticos, la zona más o menos desarrollada del Asia. Entonces, esa zona tienen alta incidencia de la hepatitis A porque los alimentos no están correctamente manejados. Por otro lado, vemos que existe también el virus B, y vemos que la distribución del virus B es algo diferente, con una proporción muy alta en también algunos países del África, y que hay algunos países que no tienen estadísticas. Y si ustedes ven este cuadro es del hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular. Y si ustedes ven la distribución del hepatocarcinoma y ven la distribución del virus B, van a ver que prácticamente tiene la misma distribución con algunas pequeñas variaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la hepatitis B crónica es uno de los factores etiológicos más frecuentes para llevar a un paciente a un carcinoma hepatocelular. Entonces, la hepatitis B crónica puede llevar al carcinoma hepatocelular. Vemos aquí el virus C y la distribución del virus T a nivel mundial, donde lógicamente hay ciertos países del mundo que tienen una mayor predisposición, una mayor incidencia que el resto de los países del mundo. Y este es un cuadro importante. Dentro de este cuadro importante tienen que tener en cuenta varios factores que a mí me interesan. Uno es la transmisión y el otro es la cronicidad. Si ustedes se fijan en este cuadro, la transmisión de la hepatitis A
Y la hepatitis E es la misma, fecal oral, A y E. El A que hay en nuestro medio, el E que hay en otras partes del mundo, no en Latinoamérica, y vemos que la hepatitis B, la hepatitis C y la D, que es el virus incompleto, que es el virus que no vive solo, que vive solamente acompañado del virus B, se transmiten o por vía parenteral, a través de contacto con la sangre, a través de las relaciones sexuales. Por eso hoy en día se reconoce al virus B, al C y al D como virus de transmisión sexual, y la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo en el momento del parto. Entonces, hay una diferencia importante en cómo se transmite el A y el E y cómo se transmite el B, el C y el D. Y si ustedes se ponen a ver el mismo gráfico abajo, vemos que el virus A y el virus E, que son los que se transmiten por vía fecal oral, nunca van a la cronicidad. Entonces, nunca van a haber una hepatitis A crónica. Mientras que el virus C y el virus D sí van a ir a la cronicidad. Y si ustedes ven el virus D, dice coinfección o sobreinfección. ¿Qué significa eso? Que no pueden estar solos, que tienen que estar siempre acompañados del virus B. Y si ustedes se ponen a ver el porcentaje de cronicidad del virus B, las estadísticas hablan entre un 5 y un 10% en los adultos. Pero si vemos el virus C, la cronicidad está entre un 30 y un 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hepatitis C va a la cronicidad con mucha más facilidad que el virus B. Entonces, si se pregunta cuál de los virus de la hepatitis tiene mayor probabilidad de cronicidad, es el virus C, por encima del B. Entonces, esos dos puntos son importantes, la vía de transmisión y la cronicidad. ¿Sí? Entonces, son los que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí vemos un virus A. En realidad, ¿qué es importante del virus A? Que tenemos abajo la forma de detectarlo, pidiendo el anticuerpo del virus de la hepatitis A, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Si tenemos un paciente sentado frente a nosotros y queremos saber si está con una hepatitis a virus A, vamos a pedir un anticuerpo IgM del virus de la hepatitis A. El IgM es el que está presente en el momento del cuadro clínico. Pero si queremos saber si un paciente tuvo en algún momento de su vida hepatitis A, le vamos a pedir la inmunoglobulina G, que va a ser el recuerdo inmunológico, la huella inmunológica que nos va a permitir saber que ese paciente en algún momento de su vida ha tenido el virus A. Entonces uno pide el anti-HAV IgM si uno quiere saber si el cuadro clínico es actual. Y uno pide el anti-HAV IgG si uno quiere hacer un estudio de si ese paciente o ese grupo de pacientes han tenido en algún momento de su vida hepatitis A. El virus B, generalmente uno pide el llamado antígeno de superficie, que aquí lo vemos abajo, el HBsAg, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Entonces, cuando nos llega un paciente y queremos saber
Si tiene hepatitis, vamos a pedir pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio nos va a decir que tiene hepatitis? Principalmente las transaminasas, que van a estar elevadas. Pero si queremos saber qué tipo de hepatitis tiene ese paciente, entonces ahí pedimos para el virus A el anti-HAV IgM, como vimos en la diapositiva anterior. Pero si queremos saber si tiene una hepatitis B, pedimos el antígeno de superficie. Y para el virus C, aquí tenemos el virus B. Ya cuando nos llega el resultado del laboratorio, que sale rápido, sale en el día, de que el paciente dio positivo para hepatitis B y el antígeno de superficie nos dio positivo, en ese momento queremos saber en qué estadio está el paciente. Y ahí es donde pedimos todos los otros antígenos para el virus de la hepatitis B, que lógicamente hace que el estudio sea mucho más caro. Entonces, lo primero, el antígeno de superficie, que nos puede dar positivo o negativo. Si el antígeno de superficie nos da negativo, ya no necesitamos pedir ningún otro marcador viral, porque no tiene hepatitis B. Pero si da positivo, van a dar positivo el antígeno core, va a dar positivo el antígeno E, va a dar positivo el DNA de la polimerasa, va a dar positivo el DNA infectivo activo. Todos estos nos van a dar positivo con diferentes grados de presencia, menor o mayor. Pero en el momento en que el paciente comience a curarse, en el momento en el que el paciente vaya cambiando la presencia del virus y vaya desapareciendo, comienzan a aparecer los anticuerpos. Entonces, cuando nosotros tenemos el anticuerpo del virus de la hepatitis B de superficie presente, en este momento el antígeno se negativiza. Inmediatamente que aparece el anticuerpo, el antígeno desaparece y eso nos dice que ese paciente está curado. Y si nos pedimos el anticuerpo del core de la hepatitis B IgM, si está presente, quiere decir que el antígeno core va a desaparecer y se va a negativizar. Y así todos los otros antígenos, cuando aparece el anticuerpo de E, del virus de la hepatitis B, el antígeno aquí presente desaparece. Entonces, nosotros lo que buscamos como éxito en el tratamiento es que los antígenos en un momento están presentes porque la enfermedad está en actividad, tiendan a desaparecer y comiencen a aparecer los anticuerpos y se produce lo que llamamos como seroconversión. La conversión serotípico de para asegurarnos de la cura del paciente. Entonces, aquí en este gráfico vemos cómo el antígeno E del virus de la hepatitis B tiende a ir desapareciendo y lógicamente va apareciendo el anticuerpo. Al aparecer el anticuerpo se produce la llamada seroconversión. La anatomía patológica, generalmente no tomamos biopsia en una hepatitis aguda. No hay motivo de tomar biopsia en una hepatitis viral aguda. Entonces, lógicamente que existe una anatomía patológica normal y existe una anatomía patológica alterada, pero
generalmente no logramos llegar a estas instancias porque la biopsia hepática es un procedimiento que puede tener algún grado de peligro para el paciente de que tenga alguna complicación. Entonces, en las hepatitis agudas no se ve necesario llegar a esto. Entonces, la anatomía patológica con ese desorden celular por proceso inflamatorio a nivel del hígado es un cuadro que nosotros normalmente no vemos. Lo que sí vemos es la clínica. Y en la clínica tenemos varias cosas importantes. Hay unos signos que nos llaman la atención. Uno de esos signos es la coluria. Y la coluria generalmente es el primer signo que aparece. ¿Y qué es la coluria? Es ese cambio de color de la orina que normalmente es amarilla clara y se va haciendo cada vez más oscura. Y a medida que esa orina se hace más oscura, esa orina está más colúrica, con mayor grado de color. Inclusive la coluria, ese color amarillo intenso de la orina en los pacientes con hepatitis, tiende a aparecer antes que la ictericia, mucho antes que la ictericia. Y eso, lógicamente, que en la anamnesis, en la historia clínica, siempre hay que preguntarlo si estamos sospechando de una hepatitis. Existen casos en que la orina no se pone de un color oscuro, pero no es lo frecuente. Lo frecuente que sí sucede. Entonces, uno de los síntomas importantes es la coluria. Aparte de eso, tenemos la hipocolia o acolia, que es esa pérdida de color de las heces fecales. Las heces se vuelven de color más claro y eso por falta de pigmentación, y entonces tiende a aparecer posterior al cambio de coloración en la orina, aparece la acolia o hipocolia, que es el segundo signo importante de las hepatitis agudas. Y el tercero es la ictericia. Y esa ictericia vamos a ver que se ve en la gran mayoría de los pacientes, se logra ver la ictericia. Entonces, los tres signos clínicos más importantes en la hepatitis aguda, sea A, B, C, D o E, va a ser la coluria, la acolia y la ictericia. Signos. ¿Qué síntomas se ven en una hepatitis aguda? Lo que tenemos aquí presente, tenemos la astenia, que es esa sensación de cansancio, de desgano, de desinterés por hacer nada porque el cuerpo le pide que esté acostado, esa sensación de plenitud sin haber comido casi nada, la pérdida del apetito o anorexia, la intolerancia a olores fuertes y al cigarrillo. A veces el cuadro de hepatitis inicialmente se presenta con febrícula o con artralgias. Muchas veces hay náuseas y vómitos, es un cuadro bastante frecuente, las náuseas y los vómitos. La ictericia, que es esta coloración amarillenta por aumento de la bilirrubina, principalmente la bilirrubina indirecta, y esta ictericia que se ve en un 80 a 90% de los pacientes. La hepatoesplenomegalia, que es el crecimiento momentáneo del hígado y del vaso, que después del proceso clínico y cura del paciente, el hígado y el vaso vuelven a su tamaño normal. La hepatitis fulminante, que es esa hepatitis aguda que podría en un momento dado derivar en una insuficiencia hepática aguda, inclusive con la muerte del paciente. Es raro que haya hepatitis asintomáticas, pero pueden ocurrir principalmente si estamos con pacientes inmunodeprimidos. Ellos pueden darnos este cuadro de hepatitis de este tipo asintomáticas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta.
¿Qué vamos a ver en el laboratorio? En el laboratorio podemos ver baja de los glóbulos blancos, podemos ver principalmente aumento de los linfocitos, pero estos son factores no muy comunes y frecuentes. Lo que sí es común es ver que las transaminasas, la transaminasa glutámico oxalacético y la transaminasa glutámico pirúvico que se vean elevadas, muchas veces en valores 10 veces de su valor normal. Quiere decir que si una transaminasa, el valor normal está aproximadamente en 40, 42, podemos ver hepatitis con valores que lleguen a los 400, 420, 440, sin ser un cuadro de hepatitis grave. Y esa es una evolución que uno puede ver con mucha frecuencia en este tipo de pacientes. Las bilirrubinas, que son otra de las pruebas de función del hígado, las bilirrubinas siempre van a tender a estar elevadas, principalmente a predominio de la bilirrubina directa en estos casos. Otro factor de funcionamiento hepático es la fosfatasa alcalina y las gamas glutamitransferasa, que también se van a ver alteradas y elevadas, y el tiempo de protrombina que va a estar prolongado. Quiere decir que si lo normal de un tiempo de protrombina es 100%, en un paciente con hepatitis aguda puede estar en el 90, en el 80, en el 70% o menos. Casi siempre va a haber un hierro cético elevado. Y lo que hablamos al principio, si es la hepatitis A, vamos a tener el anticuerpo IgM o el anticuerpo IgG del virus de la hepatitis A. Si es una enfermedad aguda, el anticuerpo inmunoglobulina M, y si es una enfermedad antigua, de inmunoglobulina G. En la hepatitis B pedimos el antígeno en superficie, y en la hepatitis C pedimos el antígeno propio de la hepatitis C, que se escribe HBC, H de hepatitis, B de viral y C del virus C. HBC para la hepatitis C. Y los laboratorios lo van a procesar inmediatamente porque son valores bien conocidos. Son curvas de la evolución de los pacientes desde el punto de vista clínico, antes de que aparezca la ictericia, durante la ictericia y posterior a la ictericia, cómo los marcadores virales se van a ir alterando. Ustedes ven aquí en el cuadro que el antígeno en superficie, al principio, esta es una tabla en meses, ya para el segundo o tercer mes está en su pico más alto y comienza a descender, como esperaríamos que descienda actualmente el coronavirus. Entonces, así el virus de la hepatitis B va a llegar a un momento que llega a su pico, llega a una meseta y comienza a descender. Y en ese momento que comienza a descender, deben comenzar a aparecer los anticuerpos. El anticuerpo de superficie, el anticuerpo de core del virus B, comienzan a aparecer y comienzan a hacerse positivos. Generalmente las hepatitis se manejan con ictericia, pero hay algunas veces que hay hepatitis anictérica donde el paciente no se pone en ningún momento ictérico. Las hepatitis inaparentes, donde el paciente cursa con hepatitis y no hubieron síntomas o no hubieron síntomas importantes y la enfermedad pasó desapercibida. La hepatitis colestásica, que cuando el paciente se pone muy ictérico, la leve cuando los cuadros son en grado menor. La bifásica o prolongada son hepatitis que dan síntomas. Después de pasar 3 semanas, un mes, comienza el paciente a mejorar y llega un momento en que nuevamente empeora.
las hepatitis graves, que son las que llevamos a los pacientes a hospitalizar, y las fulminantes, donde hay una insuficiencia hepática aguda, el paciente en 4 a 8 semanas puede inclusive ir a la muerte. Cuando queremos diferenciar hepatitis de otras enfermedades, tenemos que tener en cuenta la mononucleosis infecciosa, la fiebre amarilla, leptospirosis, la sepsis o septicemia, las hepatitis alcohólicas y las hepatitis tóxicas, que dan síntomas muy parecidos que las hepatitis virales. La evolución, 3 semanas, 4 semanas, tiende generalmente a autolimitarse y el paciente se cura. Y el paciente y su hígado quedan tan bien como antes de que hubieran tenido las hepatitis. Hepatitis fulminante, que vamos a ver en otra ocasión. La hepatitis fulminante se ve en 1 a 10% de todos los cuadros de hepatitis aguda. En las fulminantes ya el cuadro es mucho más alterado, con un aumento importante de las transaminasas, con vómitos, con inquietud, sopor, y que puede llegar inclusive al coma hepático. Entonces, el tiempo de protrombina, factor de la coagulación de la sangre, tiende a prolongarse en las hepatitis agudas, y hemos dicho que la hepatitis B, la C y la D son las únicas que pueden ir a la cronicidad. La A y la E nunca se hacen crónicas. Y que una hepatitis crónica persistente a lo largo del tiempo puede evolucionar a una cirrosis hepática y puede evolucionar a un carcinoma hepatocelular, que es el tumor primitivo más frecuente en el hígado. El tratamiento. No existe un tratamiento específico para las hepatitis en su estadio aguda. El reposo en cama, el aislamiento,